Lectura y Evangelio de hoy, sábado 23 de abril de 2022. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente tu amigo ALD, y recuerda que estás en Católico al Día y en Change. Y hoy vamos a revisar el Evangelio de San Marcos, capítulo 16 y versículo del 9 al 15. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién no ha llevado cursos extensos en la universidad o instituto, colegio, de forma autodidacta, con temas complejos y diversos, y para poder comprenderlos o retener información importante y valiosa, hace resúmenes de ellos? Obviamente, estos resúmenes deben ser muy precisos, pues así nos ayuda a entender o ponernos en contexto de alguna materia o tema. Si están mal hechas estos resúmenes, terminamos muy perdidos y distantes de lo que deberíamos conocer y aprender. El Evangelio de hoy nos mostrará las apariciones de Jesús de forma resumida, puntualizando quiénes fueron esos primeros testigos de su resurrección y la respuesta que mostraron muchos de sus discípulos frente a estas apariciones y palabras. Vamos con el único punto de hoy: la semilla de la resurrección. Debemos tener en cuenta que antes de la muerte de Jesús, sus discípulos habían visto el poder del Maestro, habían sido testigos de sus milagros, de sus enseñanzas y sabiduría. Mejor dicho, no debería en ellos existir dudas de quién es realmente Jesús. Pero escuchando el Evangelio de hoy, podríamos caer en una idea subjetiva que se trata de discípulos primerizos y novatos a quienes les reprocha: ¿por qué no creen? Esto es lo que nos refleja tener un mal resumen, un resumen simple, mostrándonos parcialmente sin ver todo el contexto, sin ver todo el contenido. Hemos ido viendo durante la semana cada aparición, cada palabra, cada momento, y cómo el Maestro nos ha ido invitando a reconocerlo y ver su resurrección. Sus discípulos habían visto todas las obras de Jesús, incluso resucitar a Lázaro, devolverlo a la vida, pero ahora debían de ir más allá, tocar esos límites extremos de su ser, como cuando alguien va a la frontera de un país vecino y quiere pasar por él, pero sabe que pueden dispararle en cualquier momento. ¿Quién se arriesgaría? Pues los discípulos estaban invitados a tocar esos extremos, esos límites, donde son flanqueados rápidamente por la razón y el miedo. Para todos, creyentes o no, ricos y pobres, buenos y malos, la muerte es el punto límite de todo lo terrenal, incluido nuestro propio cuerpo. Nuestra razón no puede negar a la muerte. Ella existe, se quiera o no. Y aquel donde estos discípulos ponían su esperanza, su fe, su vida, ha sido tocado por ella, por la muerte. ¿Será inevitable sentir lo que sienten los discípulos? Pues no, pues somos humanos. Jesús, nuestro Maestro, lo sabe, lo entiende, y por ello con sus apariciones intenta que resucitemos con Él, mostrarnos la vida verdadera. Él nos va plantando esta nueva vida, esta semilla de su resurrección en el corazón, para que la contemplemos, cuidemos y aceptemos. Por ello, inicia con María Magdalena, aquella mujer que está sumergida en una pena y tristeza profunda y no puede ver al Maestro. Es Jesús que nos recuerda
que Él conoce y sabe nuestro sentir y que veamos en su resurrección el cauce correcto de nuestros sentimientos, aquellos que agobiados por el mundo buscarán destruirnos, dejándonos ciegos y sordos a la voz del Eterno. Por otro lado están los discípulos de Emaús. Vemos la compañía cercana y sincera que día a día nos da ese Jesús resucitado, que Él tiene la respuesta a nuestras dudas e inquietudes, pero debemos dejarnos acompañar por Él en este viaje de la vida, y así escuchando su voz, su palabra, nuestro corazón va reconociendo quién es, pidiéndole cada vez más que se quede con nosotros, pues lo necesitamos en nuestras noches. En esta relación constante con el Maestro, iremos descubriendo su presencia real en la Eucaristía, y Él mismo nos abrirá todo el entendimiento, para así poder reconocerlo al fin, plenamente. Estos dos anuncios en estas tres personas, el Evangelio de hoy nos dirá que los discípulos no creen, no quisieron creer. El evangelista, San Marcos, nos relata de forma directa y frontal, y así nos muestra rápidamente la actitud de los que no creen. ¿Y eso no nos recuerda en parte a nosotros? Que decimos seguir a Jesús, amarlo, pero no profundizamos cómo tiene que ser realmente su resurrección. Oímos testimonios, vamos a la misa, oramos, pero ¿realmente creemos tener a un Cristo vivo, eterno y presente? El Evangelio de hoy nos invita, a pocos días ya que ha pasado este domingo de resurrección, a seguir cuidando esta semilla de eternidad que el Maestro nos va mostrando cada día con sus apariciones, confirmando el amor del Padre y su salvación. Esta semilla que debemos regar con su palabra, con la oración y discernimiento, con su paz en el sacramento de la reconciliación, con su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Pues si no lo cuidamos o alimentamos, puede quedar estéril y seco, y dejándonos así completamente incrédulos. Y preguntémonos, ¿así podremos predicar, comunicar, proclamar su resurrección? No. Hoy nuevamente nos recuerda el Señor que está vivo y que nuestra semilla, esa semilla de resurrección, debe crecer, mostrándose en nuestras obras, en nuestro día a día, compartiendo su salvación a los demás. Ya es tiempo. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Me encomiendo a tus oraciones. Te pido que puedas compartir estas reflexiones, tal vez alguien más lo necesita, y que tengas un buen día.